Controversia. Aporte privado al fondo de pensiones amenaza la producción industrial. Rechazo total. CNP niega acusaciones del fiscal SAP contra periodistas. Orden en la frontera. Congresistas demócratas llaman a botón a Joe Biden por crisis migratoria. Amigos de Impacto Venezuela, los saluda Yasmín Velasco y de inmediato comenzamos a compartirles las informaciones más destacadas de este 8 de mayo. La política tributaria y fiscal del gobierno nacional continúa acorralando al empresariado venezolano, que no fue tomado en cuenta para la elaboración de la Ley de Protección de Pensiones aprobada en tiempo récord por la Asamblea Nacional y que los obliga a pagar un impuesto de hasta 15% que pudiera ocasionar reducción de nóminas y una baja importante en la capacidad productiva. Joan Álvarez con la información. La Asamblea Nacional sancionó en tiempo récord la Ley de Protección de Pensiones, que básicamente establece un aporte del 15% del total de pagos que se hagan a los trabajadores, en donde los empresarios tendrán que abonarlo de manera mensual para crear un fondo de donde se tomarán los recursos para incrementar los ingresos de los beneficiarios a través del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Veamos a continuación el escenario. Descontarle 15% del salario de los trabajadores, en muchos casos va a representar que los empresarios tengan que desembolsar 15% más. Eso va a traer como consecuencia, primero, un desincentivo al empleo, porque entonces el sector empresarial va a evitar emplear gente a las cuales pues la deducción de ese 15% se le haga gravosa. Tanto Fedecámaras como Conindustria presentaron un documento a la comisión especial designada por la directiva de la Asamblea Nacional para redactar el informe de la segunda discusión, en el cual señalaban cuál debía ser el monto del aporte por parte de los empresarios, que no debía superar el 6%, menos del doble de lo que finalmente quedó establecido en la ley, con la finalidad de no causar estragos al sector ahogado con el pago de unas 200 contribuciones al año. Si le van a descontar 15% sobre un salario mínimo de $130, el 15% de $130 son $20. Le van a descontar $20 mensuales para pensiones, $20 por 13 meses, porque 12 más el aguinaldo son 13, serían $260 al año de cotización para pensiones. Eso proyectado por 16 años, que es el tiempo en que se obtienen las 750 cotizaciones, da como resultado un poquito más de $4.000 de pensión por el resto de la vida. Sin embargo, algunos economistas sostienen que el fondo de pensiones al que hace referencia el gobierno debe ser manejado totalmente por el sector privado, una propuesta difícil de implementar debido a la gran cantidad de empresas e industrias que han cerrado sus puertas durante la última década, directamente desproporcional a la carga que esto supondría, puesto que son más de 5 millones de pensionados en el país. Aquí hay que reformar la ley orgánica del trabajo, yo creo que hasta crear un fondo de pensiones realmente manejado por el sector privado, donde funcione mucho mejor de cómo ha venido funcionando el seguro social, porque estos problemas no son nuevos, estos problemas son de muchos años atrás. Las luchas de ellos, del gremio, por unas pensiones dignas, no tiene una semana. No. Tiene años, yo diría décadas. Con base a la voraz política tributaria y fiscal impulsada durante los últimos años, algunas estimaciones afirman que las empresas pudieran ver comprometido hasta el 60% de sus ganancias, si no existe una reforma de la ley del trabajo que genere un entorno económico sano para todas las partes. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Pasamos a revisar información en nuestro panorama nacional. El Colegio Nacional de Periodistas rechazó las acusaciones del fiscal general de la Nación, Karen William Saab, en contra de varios periodistas venezolanos. La presidenta encargada de este gremio lamenta lo que está sucediendo, pero asegura que no le extraña, puesto que en otros escenarios electorales se han generado acusaciones similares. La presidenta encargada del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas del Valle Canelón indicó por qué, según ella, se están dando este tipo de señalamientos desde la Fiscalía, tanto a medios de comunicación como a periodistas venezolanos. Pues no nos extrañó porque ya habíamos alertado que venía una escalada de señalamientos, de ataques contra los periodistas. ¿Por qué estos ataques? Primero, estamos en año electoral. Segundo, se está formando todo un tinglado político en torno a una propaganda a propósito precisamente de que estamos en
en campaña electoral. Tercero, se ataca la libertad de expresión directamente. Aquí no solamente están afectados los periodistas, sino todos los ciudadanos. Considera que con estas medidas judiciales buscan aumentar la autocensura y el miedo entre los periodistas que están en el país. Además, reiteró el respaldo que desde el CNP han manifestado a todos los periodistas mencionados. En Meibor está fuera del país, en Norbey está fuera del país, Sebastiana está fuera del país, Denis está fuera del país y Edward también está fuera del país. Todos están fuera del país en estos momentos, hace más de un año, precisamente porque pues Armando Info ha sido uno de los portales que se dedica a la investigación periodística. En este momento, según la presidenta encargada del CNP, están identificados los casos de 2 periodistas que están privados de libertad en Venezuela. Que es Ramón Centeno y Carlos Julio Rojas. Por cierto que hoy se tenía que realizar la audiencia de Ramón Centeno, quien tiene ya casi 2 años preso y se le han violentado todos los derechos, está en una situación muy delicada de salud, y convocan la sentencia para el día de hoy y resulta que en la puerta del tribunal había un papel que decía no hay despacho. La Fiscalía informó que se están investigando a este grupo de periodistas por estar vinculados presuntamente con el entramado de corrupción conocido como PDVSA Cripto. Y también se abrió una investigación al portal armando.info por un trabajo que se publicará próximamente en la televisión pública norteamericana sobre este mismo caso. Joseph Polisup, editor fundador de Armando.info, nos cuenta de qué se trata. Que desde hace un par de años hemos venido contando lo que ha sido una de las mayores hemorragias de recursos, de dinero, durante el gobierno de Nicolás Maduro, que es la trama PDVSA Cripto, de cómo para evadir sanciones el gobierno venezolano entregó a empresas offshore de maletín, desconocidas, registradas afuera, la comercialización del petróleo, que terminaron siendo depositados esos fondos en carteras y monedas de criptos. Asimismo, indicó que el también periodista Omar González se encuentra en este momento en la Embajada de Argentina en Caracas con la intención de que le otorguen un salvoconducto para irse a este país o quizás a otro. Yo soy José Arnaldo Mujica y esto es Impacto Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, las fuerzas públicas de Colombia primero capturaron a 8 integrantes del Clan del Golfo en Santander, luego 15 en Cartagena y últimamente 3 en ese mismo departamento de Bolívar, pero en otros municipios. Entre los 15 capturados de una célula del Clan del Golfo está alias El Gato, de 37 años de edad, uno de los criminales más buscados de esa región colombiana. En la extorsión carcelaria se notificaron 7 de estos delincuentes, los cuales ya habían sido capturados previamente y seguían desde las cárceles adelantando llamadas extorsivas a la comunidad, a los ganaderos y a los sectores productivos de la ciudad. Sí, no, total, ellos tienen diferentes estrategias, hay muchas modalidades, las están actualizando permanentemente, entregan boletas de extorsión, hacen llamadas, hacen falso servicio, son diferentes modalidades las que estas estructuras utilizan. A kilómetros, las fuerzas públicas capturaron otros 8 miembros del grupo criminal. Esta célula se dedicaba a extorsionar a comerciantes, palmicultores y trabajadores de Ecopetrol. Los capturados, es importante manifestar, recibían aproximadamente una cuantía de 100 millones de pesos producto de la extorsión que realizaban en esta zona. Es importante resaltar que estas extorsiones le exigían básicamente a la comunidad, una de ellas, 30.000 pesos por cada hectárea de palma de aceite. Exigían a los ganaderos cerca de 20.000 pesos por cabeza de ganado. A las estaciones de servicio le exigían 200 pesos por galón de combustible que vendían. Entre tanto, al gremio de comerciantes les cobraba entre 500.000 y 1 millón de pesos mensuales por permitirle funcionar su establecimiento comercial. Importante mencionar que el 19 de marzo del presente año el presidente Gustavo Petro expresó interés en negociar con el Clan del Golfo para la reconstrucción total de la paz en el país neogranadino. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. La violencia de género es un tema recurrente en Venezuela. Cada vez más son los casos de feminicidio que se registran en el país. Para ampliar este tema, nuestro compañero José Arnaldo Mujica
conversó con Susana Reina, directora de la ONG Feminismo INC, quien asegura que las mujeres en Venezuela están indefensas. ¿Cómo se puede detectar que realmente está siendo acosada? Tiene muchas maneras de ser vivido, ¿no? Puede ser manifestaciones muy abiertas, muy gruesas, como por ejemplo que te toquen, que te rocen, que te expongan sexualmente a un contacto no deseado. Pero también hay algunas zonas que hay gente que llama grises, pero para mí el principal indicador es si te hace sentir incómoda, es acoso. Y si lo ejerce una persona con poder, pues es hostigamiento. Es como un poco la diferencia. Ahora bien, ¿cuáles son las herramientas o cuáles son las posibilidades que tiene una mujer en Venezuela de denunciar estos procesos? Sí, bueno, en Venezuela tenemos la Ley Orgánica para una vida libre de violencia, que tuvo una reforma hace un par de años y que tipifica como delito el acoso, ¿okay? Y establece unas normas para sancionarlo. El tema es que no siempre lo que está en la ley es lo que se ve en la práctica. Hay una igualdad formal de derecho, pero no una igualdad sustantiva o de facto. Por lo tanto, entonces esto queda a discrecionalidad de los funcionarios que, entre otras cosas, ni han recibido formación en género, ni en cómo atender denuncias, y por lo general la inmensa mayoría de las mujeres que son acosadas se inhiben de denunciar, porque muchas veces la reacción que obtienen a cambio es más victimización. En este caso reciente de esta chica que está por ahí, que además la acosadora fue una mujer y su hermano, creo que fue lo que hay allí, pues entonces la respuesta, fíjate que era muy pobre, es decir, parece que hay una indefensión institucional para nosotras las mujeres donde no tenemos cómo, quien primero crea lo que tú estás diciendo, segundo no te eche la culpa de lo que tú estás buscando, y tercero tenga implante o ponga en funcionamiento los mecanismos que la misma ley establece. Entonces realmente creo que las mujeres en Venezuela estamos en indefensión de la aplicación correcta de la Ley Orgánica de una vida libre de violencia. Es momento de leer los comentarios que ustedes nos dejan relacionados a la pregunta del día que publicamos en las plataformas digitales de Impacto Venezuela. La de hoy dice así: el gobierno prevé que Venezuela cierre 2024 con la inflación más baja en la última década, según informó recientemente Nicolás Maduro, quien aseguró tener un plan para seguir desacelerando el aumento de los precios, aunque el salario mínimo se mantiene congelado en $3. Por eso hoy queremos consultarles. ¿Percibes una disminución en el costo de bienes y servicios? Gaming Arts nos dice en Instagram: en Venezuela jamás habrá estabilidad de precios con el chavismo en el poder. Mientras que en el canal de YouTube, Adelina Mora comenta: están quebrando a los empresarios. Henry Fajardo nos dice: claro que no, cada día todo es más caro y las pensiones cada día alcanza para menos. Miguel Ángel Sánchez opina que no hay cambio en materia económica. Como siempre, les agradecemos por sus comentarios. Continuamos. Ahora vamos a revisar información internacional que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: que ponga orden en la frontera sur. Congresistas demócratas llaman a botón a Joe Biden ante la crisis migratoria. 14 representantes a la Cámara estadounidense instaron en una carta a la Casa Blanca a tomar medidas para restablecer el orden en la frontera sur con México y arreglar lo que consideran como fallido sistema de inmigración. La misiva subraya que la situación actual, esa zona limítrofe del país, es insostenible. El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, explicó que la propuesta del presidente Gustavo Petro de aprobar un acuerdo de garantías democráticas en Venezuela busca garantizar que exista una transición tranquila después de las elecciones. También destacó que Colombia ha venido apoyando el proceso de negociación iniciado en México, que busca avanzar en la apertura democrática y el levantamiento de las sanciones. Ayuda y donaciones se distribuyen en el sur de Brasil, que espera más lluvias. La peor catástrofe climática en la historia de Río Grande ha dejado 95 muertos y 131 desaparecidos, según la Defensa Civil. El gobernador del estado, Eduardo Leite, anunció que se destinarán 200 millones de reales, unos 40 millones de dólares, para atender la emergencia, pues son más de 400 los municipios afectados en la región. Uno
Unos 15.000 militares, bomberos, policías y voluntarios trabajan para rescatar a las víctimas. La música en distintos géneros y propuestas sigue repuntando en Venezuela. Por un lado, Neutro Chori planea el gran cierre de su Alien Life Tour en el Poliedro de Caracas. Y por otra parte, el musical Casi Normal se instala en el Centro Cultural Chacao. Nuestra compañera Mariana Yepes nos cuenta los detalles de estas informaciones. Uno de los exponentes más importantes en la música urbana de nuestro país regresó a su tierra natal con su más reciente gira. Desde el pasado 26 de abril, Neutro Chori ha conquistado a toda la fanaticada criolla. Neutro Chori llegó a su tierra natal con el Alien Life Tour, una de las giras más importantes para su trayectoria musical. Desde el pasado 26 de abril, este joven artista inició con una serie de conciertos, los cuales arrancaron en Maracay, Puerto La Cruz y la isla de Margarita. En las próximas presentaciones, Neutro tiene pautados conciertos en Maracaibo, Barquisimeto y Valencia. Finalmente, el paso por Venezuela será con un imponente concierto bajo la cúpula del Poliedro de Caracas, el próximo 25 de mayo. Además del género urbano, el teatro musical en Venezuela también nos trae nuevas propuestas, con Casi Normal. Este musical bipolar de Broadway llega en su tercera edición hasta el Centro Cultural Chacao. Bajo la dirección general de Rosana Hernández y Class Producciones a cargo de la producción general y ejecutiva, el reconocido musical bipolar de Broadway llegó a su tercera edición en el Centro Cultural Chacao, con un elenco encabezado por Karina, Beto Baral, Tom Vivas, Claudia Rojas, Carlos Linares, Daniel Albornoz y Oriana Riza. El espectáculo arropará la sala principal del Centro Cultural Chacao desde este 9 hasta el 26 de mayo. A través de la historia de Diana Goodman y su familia, el musical apunta a llevar un espectáculo inolvidable, pero también un mensaje sobre la salud mental. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketplay y en las taquillas del Centro Cultural. Mariana Yepes, Somos Impacto Venezuela. Llegamos al final de nuestro programa y para despedirnos queremos dejarlos con la caricatura del día, ilustrada por Ana Black y que hace referencia a la lujosa cancha de básquet que construyó el gobierno en el helicoide. Con esto finalizamos nuestro programa y les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.